parecía que el Tepitur es un proyecto que creo que combina dos cosas muy interesantes para nuestros Dreamers. Por un lado, es un proyecto que les hace caminar estas calles, que les hace entender estas realidades, que es ver esta dimensión de México, pero por otro lado, también algo muy importante es que es un proyecto hecho desde la gente del barrio, en donde lo más interesante es que puedan convivir con la gente, que puedan platicar y que haya un intercambio y un encuentro con el otro. Por nuestro trabajo en Estados Unidos de activistas y que trabajamos mucho con la comunidad mexicana, latina, hemos descubierto que yo he descubierto que en Estados Unidos hay muchos tepitos. Conocemos el del Bronx de Nueva York, conocemos el de Texas, el de California, Georgia, entonces desafortunadamente los latinos somos los que vivimos en esos tepitos y se nos tacha de delincuentes, se nos tacha de nuestras comunidades como no seguras. Entonces como que cada uno de nosotros vivimos en nuestro propio tepito. Y es importante venir y conocer lo que la gente hace y conocer que quizás exista, pero no todos somos así. Me ha gustado mucho venir a México y entender México de una forma donde no me lo están diciendo, donde yo lo estoy viviendo día a día. Entonces, ahora la opinión que tengo de México es porque yo regresé y viví aquí y sé lo que está pasando y no por lo dice la televisión o dicen mis padres cuando se fueron, porque ya pasaron 16 años. Entonces para nosotros era importante que ellos vinieran a este territorio, lo conocieran, y como nosotros decimos siempre, el hecho de hablar de Tepito pues te implica una parte de violencia, delincuencia, y nosotros queremos mostrarles la otra parte, la parte de la identidad, de la riqueza cultural que tiene el propio barrio. Conocer por nuestra propia cuenta el barrio y no solo lo que la demás gente dice, y pues está muy lleno de cultura, de arte, y me gusta mucho lo que están haciendo aquí las gentes del barrio para mejorar su comunidad. Es como que nos dan ese aliento de ir nosotros a Estados Unidos y a sacar a nuestros tepitos del hoyo y ayudarlos a que sobresalgan.